La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos estableció las bases para que los ciudadanos podamos proteger y defender los intereses de nuestra comunidad. ¿Cuál es la vía legal para hacer esto y cómo van actualizando sus conocimientos los juzgadores en esta materia? Quédese con nosotros, hoy hablaremos de acciones colectivas. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy nos acompaña el magistrado Alejandro Sánchez López. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretario de juzgado y secretario de tribunal. Fue nombrado juez de distrito en 1999 y desde el año 2001 ocupa el cargo de magistrado de circuito. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué debemos entender cuando se habla de una acción colectiva? Para quienes no están familiarizados, no son abogados, no son especialistas, ¿qué es una acción colectiva, magistrado? Para referirme al tema de acciones colectivas, me parece que es necesario identificar cuál es el origen, muy brevemente, de las acciones colectivas. En el centro de una acción colectiva está el acceso a la justicia a una colectividad. Una colectividad que no tenía una respuesta directa y satisfactoria en los procesos que se habían establecido durante muchos años. Eran procesos individuales, clásicos, donde se establece solo una relación bilateral entre un actor o algunos actores y uno o varios demandados. Pero la estructura no estaba diseñada para hacerse cargo de los reclamos globales de una comunidad que podía resultar afectada en bienes importantes. ¿Qué es lo que ocurría con este tipo de impugnaciones? Se trata principalmente de dos cuestiones: de derechos de los consumidores, que generalmente eran por montos muy pequeños, no daban lugar a la promoción de un juicio porque el costo era muy alto y el beneficio era mínimo. Y si no es que muchas veces quien se atrevía a promover un juicio corría el riesgo de perder su tiempo y perder su dinero. Y además, como también en estos procesos existe la condena en costa, existía la posibilidad de que hubiese además una condena al pago de los gastos en el juicio. Y como frecuentemente sucedía que se enfrentaban a una empresa fuerte económicamente que podía contratar buenos abogados, lo más probable es que tuvieran resultados negativos. ¿Qué es lo que provocaba? El desaliento. No había un incentivo para que se promoviera un juicio. Entonces, en aquellos casos de asuntos de poca cuantía o de montos muy pequeños, las personas preferían no promover, quedarse callados, y esto provocaba impunidad. Había otro tipo de asuntos, los relacionados con el medio ambiente, en donde existen derechos difusos de naturaleza colectiva que son indivisibles y que por tanto somos todos dueños de este derecho, pero en forma parcial. No hay un titular reconocido que pueda alegar la violación al medio ambiente, al derecho al agua, al derecho a un medio ambiente sano. Entonces, todos los que estamos aquí somos cotitulares de ese derecho, pero nadie puede alegar una exclusividad para reclamar la violación de este tipo de derechos. ¿Qué es lo que sucedía? Faltaba un proceso que se adecuara a este tipo de reclamaciones y que cumpliera con ciertos objetivos. Me parece que uno muy importante es la creación de un proceso que se diseñara específicamente para atender este tipo de reclamaciones. Teníamos en nuestro país, este es un movimiento de los años 60, 70, se instala en México en los 70, pero ya propiamente en los 80, en la Ley Federal de Protección del Consumidor, se establece una acción de grupo, que es una acción colectiva propiamente, pero que no tenía el diseño. Es el antecedente. El antecedente inmediato de una acción colectiva. Sin embargo, el problema de la acción de grupo era que solo se refería a los derechos de los consumidores, no daba respuesta como a los del medio ambiente, a otro tipo de derechos, a la tutela de otro tipo de derechos. Sin embargo, fue un antecedente importante y ahora, desde el año 2012, al Código Federal de Procedimientos Civiles se le hizo una adición, el capítulo 5, que se refiere específicamente
a las acciones colectivas. Dentro de un ordenamiento general se crea un ordenamiento especial para atender este tipo de procesos. ¿Qué otros derechos se pueden reclamar en este tipo de acciones? Ya mencionaba uno que nos queda muy claro, el del medio ambiente, pero ¿qué otros actos se pueden reclamar? Expresamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles hablamos de derechos de los consumidores y de otros consumidores quizá especializados, los que tienen que ver con usuarios de servicios financieros u otro tipo de servicios públicos o privados. Las telecomunicaciones. Telecomunicaciones, ahí, sí, de las acciones colectivas que se conocen, por ejemplo, cuando alguien impugna el servicio que se da en el transporte público. También. No es un consumidor común y corriente. De hecho, hay quienes cuestionaban el impugnar este tipo de derechos, pero en realidad concretan la posibilidad de promover acciones colectivas porque se trata de la prestación de un servicio público, es público o privado, y además la defensa del medio ambiente. En la ley federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establece una limitación expresa a ciertas materias. Sin embargo, un cuestionamiento que se hace en la doctrina es si estas disposiciones no restringen lo que en la Constitución, con más amplitud en el artículo 17, se establece, porque cuando se plantea esta reforma constitucional, se consideraba que el legislador no debía limitar las acciones colectivas a estas materias y hace una enumeración. Por tanto, me parece que el legislador, cuando establece expresamente cuáles son las materias, restringe indebidamente lo que en la Constitución está considerado como una acción más amplia. Magistrado, pero y sin embargo sí existen estas materias. Sí. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta cuáles son las materias en las que no se puede plantear este tipo de acciones. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. Antes de retomar el tema de hoy, vamos a ver lo más sobresaliente de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Las medidas cautelares que puede imponer un juez mientras se realiza la investigación de un delito fue el tema central de este taller. Particularmente el tema del cese de la prisión preventiva y sobre todo la interpretación en la argumentación que realizan las partes a fin de que el juez pueda resolverles la petición. Para desarrollar sus habilidades, los alumnos de este curso realizaron simulacros basados en casos reales. En esta dinámica expusieron las dudas e inquietudes que surgen al momento de solicitar una medida cautelar. Se toma en consideración que participan defensores públicos, también de la barra de abogados, participan agentes del Ministerio Público de la Federación y secretarios. Es un cuestionamiento real de un servidor público, una persona particular que va a pedirle a un juez una solicitud basada en un argumento jurídico y un sustento probatorio, ya sea para solicitar una medida cautelar o bien para solicitar la modificación de esta. Hace 10 años yo recuerdo, una de las primeras capacitaciones vinieron jueces de Costa Rica a platicarnos de este sistema y estábamos muy incrédulos, pensábamos que esto no iba a funcionar, que nuestra cultura jurídica, como era muy diferente, que iba a haber demasiados obstáculos y creo que poco a poco los hemos ido sorteando. Secretarios de tribunal y defensores públicos, en total 72 funcionarios, participaron en los talleres de audiencias sobre medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre las acciones colectivas y los cursos que imparte la Escuela Judicial para actualizarse en esta materia. Ya nos explicaba en qué casos o qué actos se pueden reclamar a través de estas acciones, pero mencionaba que no todas las materias se pueden presentar estas acciones. ¿En cuáles no? Me parece que tendríamos que partir de la base de cuáles sí están comprendidas. Si interpretáramos literalmente para conocer el ámbito de procedencia de la acción, tendríamos que reconocer que expresamente se reconoce la procedencia de la acción colectiva contra violaciones a derechos de los consumidores, a usuarios de servicios públicos o privados,
y medio ambiente. Me parece que si el reto de los juzgadores es establecer si realmente este es un límite insalvable o si interpretamos las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles conforme al artículo 17 constitucional, que es la base constitucional para la procedencia de esas acciones, llegaríamos a la conclusión de que podríamos extender la amplitud de las acciones a otras muchas materias. En algún momento se ha discutido, por ejemplo, si hay derechos que también se podrían cuestionar a través de esas acciones, como la seguridad pública, pero en algún momento se discutió. Sin embargo, no es, o sea, propiamente no estaría incluida de esto los derechos de las mujeres como una colectividad vulnerable que en ciertos casos podrían hacer este tipo de reclamaciones. En estos momentos eso no en estos momentos por lo menos no hay un reconocimiento general, y yo creo que la literalidad de la ley nos detiene en esas materias a las que expresamente se refirió el legislador. ¿Cuál es el objetivo de plantear una acción colectiva? ¿O la finalidad? La finalidad de la acción sería la creación de un procedimiento que atienda a reclamos que antes no tenían una respuesta en la norma jurídica. Y me parece que en este caso el legislador ha considerado una serie de fines que es importante tomar en cuenta. Uno de ellos sería la creación de un proceso único y no tantos procesos individuales como miembros de la colectividad pudieran integrarla. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una colectividad de 1.500 personas, tendríamos que reconocer que si todas ellas promovieron un juicio, habría 1.500 procesos de idéntica naturaleza. Entonces se recargarían los juzgados y estarían distribuidos entre varios. Las resoluciones seguramente serían contradictorias. No tendríamos una sentencia uniforme. La gran ventaja de las acciones colectivas es que es un proceso único, una sentencia única que atiende a daños de naturaleza común, ¿sí? Independientemente de que haya daños individuales que pueden ser reclamados por cada uno de los miembros de la colectividad. Este sería el aspecto de la economía procesal. Otra gran ventaja sería que el acceso a la justicia estaría garantizado, porque si una persona rehúye la promoción de un proceso contra un cargo mínimo, y cargos mínimos me refiero incluso a cargos injustificados de 50, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, nadie se vería en la posibilidad segura de promover un juicio por el alto costo que representaría y porque no habría ninguna certidumbre de obtener un fallo favorable. Claro. Me parece que en este caso la gran ventaja es que el proceso de acciones colectivas permite salvar el costo elevado para un proceso individual, y aquí simplemente la actividad que tiene que desarrollar cada miembro de la colectividad es mínima. Simplemente tiene que formular una carta de consentimiento que dirige a un órgano del Estado, a una asociación o a un representante de una colectividad para que él lo represente en el juicio, y no tiene que comparecer a él. Inclusive cuando se dicte la sentencia se podrán adherir todas aquellas personas que estén en la misma situación. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? ¿La gente se tiene que organizar, tienen que llevar las firmas de todos los que están promoviendo esto, o basta que uno lo haga a nombre de...? Sí, me parece que son varios caminos, y aquí tendríamos que identificar primero quiénes son los sujetos que pueden promover acciones colectivas. Es variado. En primer lugar, hay varios órganos del Estado que pueden ejercer este tipo de acciones. La Procuraduría General de la República no tiene una materia específica, podría promover en cualquiera de las materias. Procuraduría Federal del Consumidor, yo creo que estaríamos hablando de los derechos de los consumidores. La CONDUCEF para los usuarios de servicios financieros, la Comisión Federal de Competencia Económica en los casos de los consumidores afectados por concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, y además también la PROFEPA cuando se trata del medio ambiente, órganos del Estado, asociaciones civiles que se constituyan sin fines de lucro y por lo menos con un año de anterioridad a la promoción de la acción colectiva. Y siempre y cuando el fin no tenga conflictos de interés y el fin o el objeto social
tenga que ver con esas materias, con la defensa de los derechos de los consumidores, usuarios, etcétera. La ONG a precisamente ese objetivo. Y además también puede promoverlo un representante que le llamamos adecuado, porque debe de cumplir otro tipo de funciones. No solamente tiene el deber de ejercer la representación procesal, sino también tiene que actuar con diligencia, con cuidado, cumpliendo una serie de elementos que establece la norma, que el juez debe de vigilar el desempeño del representante adecuado, y él puede representar a una colectividad que por lo menos debe estar constituida por 30 miembros. Este número ha sido criticado porque se piensa que es un número muy elevado y que no es un incentivo, para la promoción de una acción colectiva, porque algunas veces no se podrá reunir ese número. En mi opinión, yo creo que todo depende del universo de sujetos afectados, porque si en un fraccionamiento los dueños de las casas se dan cuenta de que todas ellas tienen daños estructurales, estamos hablando de un daño colectivo, porque es un daño común a todos los dueños de las casas. ¿Qué es lo que podrían, si el fraccionamiento no se integra por 30 propietarios, sino por 25, me parece que el requisito de los 30 integrantes se da en función del universo, es una muestra representativa. ¿Ahí el juez puede decidir en cuanto a si les reconoce esa? En mi opinión, en un caso como esto, el juez me parece que podría dispensar el requisito. O sea, estoy hablando en una opinión muy personal, pero me parece que podría interpretar la disposición que exige este requisito considerando la compatibilidad de la norma con la tutela de estos derechos. O sea, hay una disposición muy importante, es el artículo 583, que es una herramienta muy poderosa de los jueces, porque le da la facultad de interpretar las normas y los hechos de tal manera que haga compatibles las normas y los hechos con los principios y objetivos que se persiguen con las acciones colectivas. ¿Qué implica? Que en algunos casos tendría que apartarse de la literalidad estricta de la norma, porque eso podría impedir que las acciones colectivas sean viables y que no se puedan tutelar los derechos de naturaleza colectiva. Magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos también para comentar el tema de los efectos, ¿no? ¿Qué sucede? Ya se dicta la sentencia y cuáles son los efectos en el caso de las acciones colectivas. Vamos a la pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Antes de ir a las conclusiones del tema de hoy, vamos a ver un adelanto de los eventos programados para los siguientes días aquí en la Escuela Judicial. Curso de Formación para Actuarios 2018-2 en modalidad virtual, dirigido a integrantes del Poder Judicial de la Federación y a los interesados en hacer la carrera judicial. La capacitación en línea se impartirá en 8 módulos. La fecha límite de registro es el 26 de agosto. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar la edición 46 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Está dirigida a miembros del Poder Judicial, profesores, investigadores, alumnos de especialidad, maestría y doctorado e integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Los textos deberán enviarse antes del 28 de septiembre. Consulte las bases y política editorial en www.ijf.cjf.gov.mx. Programa Nociones Generales del Derecho. El módulo 4, Seminario de Teoría del Delito y Sistema Penal Acusatorio, está dirigido al personal operativo del Poder Judicial de la Federación. Se impartirá en 12 sesiones de 3 horas cada una, del 27 de agosto al 26 de septiembre de 2018.
Consulte las bases y extensiones en www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre acciones colectivas y ya nos explicaba pues quiénes pueden interponer estos recursos, las ventajas que tiene. Al inicio de la charla nos hacía la diferencia en los efectos que tenían las sentencias, ¿no? Cuando alguien acude en un juicio, pues le aplica a él en lo particular. En este caso, las acciones colectivas, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Generalmente en un proceso individual las obligaciones y derechos derivan solamente hacia las partes. En el caso de las acciones colectivas, las sentencias tienen efectos ultrapartes o efectos generales porque cuando se integra una colectividad, una parte de ella puede ser la que promueva la acción, sin embargo, a lo largo del proceso pueden irse agregando todas aquellas personas que han resentido la afectación a un derecho común a todos ellos. Cuando se dicta la sentencia hay un reconocimiento de los miembros de la colectividad que ya comparecieron durante el proceso, pero uno de los efectos de la sentencia es dejar abierta esta para que sus beneficios también puedan llegar a todas aquellas personas que durante 18 meses posteriores a que la sentencia causó ejecutoria, o en el caso de que llegaran a un arreglo conciliatorio, después de que se llevó a cabo el convenio y causó ejecutoria, tienen 18 meses para poderse incorporar a la sentencia y reclamar individualmente el beneficio que deriva de la sentencia para cada uno de ellos. Aquí, yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes y que hace accesible a todas las personas afectadas, porque las coloca en una situación de igualdad. Si resintieron un mismo daño, tienen derecho a que le resarzan igualmente ese mismo daño. Un gran avance en materia de acceso a la justicia. Me parece que sí. Sabemos que aquí en la Escuela Judicial se está impartiendo un curso de actualización, precisamente tocan este tema. ¿Cuál ha sido su experiencia como profesor impartiendo esta actualización? Para mí ha sido un honor compartir con mis compañeros en la función, jueces y magistrados, el exponer mis puntos de vista sobre las acciones colectivas. Es una dinámica muy interesante porque nos permite actualizarnos a todos nosotros en los temas que se han tratado. En el caso de acciones colectivas, formulo una exposición general. Los compañeros que están en la mesa traen algunos casos, formulan sus comentarios, críticas, observaciones, y a partir de una dinámica argumentativa vamos incorporando algunos temas a la discusión y obtenemos ciertas conclusiones. Generalmente hay un relator que formula al final una relación de todas las partes más importantes. Este material me sirve para que en la siguiente sesión los sometamos a la consideración de un nuevo grupo y así se van alimentando y creciendo los temas que se trataron inicialmente. Entonces, creo que es una dinámica muy importante que nos permite a todos los magistrados y jueces en el país, pero que llegan aquí, intercambiar puntos de vista e ir enriqueciendo las mejores prácticas en la materia de acciones colectivas. Finalmente, a manera de conclusión, ¿cuáles son los retos en su experiencia que enfrenta el juzgador tratándose de esta nueva figura, ¿no? Acciones colectivas? Sí. El reto es muy importante y proviene del legislador. Uno es no aplicar los criterios rígidos que se habían establecido en los procesos individuales, porque si fuera así, las acciones colectivas se podrían detener porque estamos aplicando los mismos criterios restrictivos. Me parece que aquí se trata de un juez creativo, un juez flexible y un juez que vaya más allá de los criterios que se habían establecido. Tendría que crear estándares en todos los temas que se han ido construyendo, buscar modelos en los países donde ya se ha desarrollado con más amplitud este tema para tomar lo que sea necesario y aplicarlo junto con nuestra experiencia nacional. Aquí me parece que es importante que ahorita podemos ser importadores de criterios, pero me parece que en algún momento tendríamos que convertirnos en exportadores de criterios. Basados pues en la experiencia ya de que se vaya construyendo. Sí. Bien, pues se nos acabó el tiempo, magistrado. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en la Escuela Judicial. El agradecido soy yo.
Gracias también a usted por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.